Emprender tiene muchos beneficios. Yo por lo menos no emprendí porque quería hacer dinero. He podido elegir el equipo con el que trabajo, he podido elegir el tiempo que le dedico, he podido elegir el horario. A mí me parece una pena en Extremadura cómo se transmiten los mensajes empresariales y además está haciendo mucho daño a la generación de nuevas empresas. Lo que pasa es que tenemos muchos tabúes, muchos fakes, muchas cosas que están dentro de nuestra cultura, que se las transmitimos a nuestros hijos. Una persona que está haciendo las cosas bien y que está intentando tirar para adelante, en Extremadura se le ayuda. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Extremadura es Futuro. Estamos con Patricia Mora, la CEO de Innogestiona. Bueno, cuéntanos, Patricia, ¿a qué te dedicas? Porque esta no es la única empresa en la que estás. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces y a qué se dedica Innogestiona. Innogestiona es una empresa que tiene ya un recorrido. Tenemos ya... empezamos en el 2000, por lo menos llevamos 13 años de trabajo. Y es un equipo multidisciplinar, tenemos una media de 20 personas contratadas, entre ellos muchos biólogos, ingenieros químicos, pero también gente del mundo ambiental, y estamos sobre todo trabajando como ingeniería ambiental, ¿vale? Entonces hacemos trabajos para empresas que necesitan estudios ambientales, vigilancia ambiental. Y también tenemos un departamento bastante grande de innovación y de I+D. Entonces, a través de, sobre todo, fondos públicos, pues que pueden ser nacionales o pueden ser europeos, montamos proyectos, intentamos desarrollar nuevos equipos, desarrollar nuevas ideas. Entonces, sí que tiene Innogestiona una componente bastante importante de consultoría ambiental, incluyendo bastante innovación. Además de eso, pues hace poco hemos montado, hace ya 3 años, monté una fundación porque quería trabajar con otro tipo de planteamiento que no fuera solamente el empresarial, que bueno, ahora si hablamos un poquito más pues podemos debatir qué es en Extremadura una empresa y cómo se entiende una empresa. Entonces pensamos en montar algo sin ánimo de lucro, porque sí teníamos el equipo con el que llevo trabajando mucho tiempo, teníamos una inquietud de hacer otras cosas, de intentar pues trabajar con la participación, con el tema ambiental, pero desde el punto de vista de la sociedad civil. Bueno, entonces montamos Funpasos, que es la Fundación por la Sostenibilidad Participativa, y finalmente hace poco también, hace solamente un año, montamos una startup que se llama Grinotech para empezar a vender productos que han salido de esa investigación que hemos hecho en Innogestiona. Pues son equipamientos que han tenido un proceso de desarrollo, que están en diferentes puntos preparados para poder ser comercializados, y esa comercialización, que normalmente va bajo protección de patente o con alguna otra figura, pues la queremos hacer a través de la startup que se llama Grinotech, ¿vale? Entonces todo eso pues está pasando un poco a la vez en mi vida ahora mismo. Bueno, has hablado de que estás metida en varios proyectos de emprendimiento, todos ellos desde Extremadura. ¿Qué beneficios tiene el emprender desde Extremadura? Por una parte, emprender tiene muchos beneficios. O sea, emprender para mí ha sido la clave para yo poder desarrollar lo que quería desarrollar. Quiero decir, pues yo he podido tirar por el campo que me interesaba, he podido elegir los proyectos, no desde el principio, por supuesto, esto es un proceso, pero sí he podido elegir mucho más de lo que podría haber elegido si no estuviera en mi propia empresa y organizando mi propia carrera, ¿no? He podido elegir el equipo con el que trabajo, he podido elegir el tiempo que le dedico, he podido elegir el horario. O sea, hay muchas cosas que no podría haber hecho y soy plenamente consciente de ello, ahora más, claro, que cuando era más joven, por haber emprendido. Pero emprender en Extremadura no te diría yo que es fácil. Emprender en Extremadura tiene como beneficio el que realmente no somos muchos, somos pocos los que emprendemos, y entonces pues tenemos un poquito más de, digamos, acceso a unos a otros, a poder realmente conocernos y a poder hacer sinergia, y luego también a poder acceder a lo que podría ser la administración para poder influir. Te diría que prácticamente, bueno, también es verdad que en Extremadura, como yo, por ejemplo, trabajo mucho con temas que son servicios que no necesitan que realmente tú estés en la oficina, tú puedes trabajar desde casa, pues ahora mismo yo desde Extremadura puedo tener
acceso a personal y a clientes de cualquier sitio mientras tengamos capacidad de comunicarnos, ¿no? con los idiomas. Entonces eso desde Extremadura es especialmente fácil. Quiero decir, yo ahora mismo desde Extremadura puedo tener una estructura que luego puedo, y de hecho conozco varias empresas que lo están haciendo, que están, digamos, trabajando con gente extremeña también, pero también de fuera. Entonces eso también es una ventaja, pero beneficios de emprender en Extremadura todavía te tengo que decir que no es lo que yo he percibido sobre todo incomodidades de estar emprendiendo en Extremadura. En Extremadura hay poca comprensión general, por parte de las administraciones, pero también de la sociedad civil, de lo que es un empresario y de lo que es un emprendedor. Entonces eso... ¿Puedes poner ejemplo? Te pongo ejemplo perfectamente. A mí en mi casa, por ejemplo, mis padres los dos son funcionarios. Son personas muy emprendedoras, pero son funcionarios, porque ellos decidieron que era más importante o más inteligente intentar buscar lo que ellos llamaban una seguridad. Entonces ellos tienen poca comprensión de mi naturaleza emprendedora y del camino que he tomado, ¿no? Es una cosa para ellos que lo valoran mucho y les parece extraordinario, pero también les parece extrañísimo, ¿no? Es una cosa porque para ellos la única visión que hay es el riesgo, no ven todo lo demás, todo lo que es la capacidad de decisión, la capacidad de tomar tu propio camino, la cantidad de cosas que puedes ganar con tener una empresa, ¿no? Entonces, igual que les pasa a mis padres, que eran personas formadas y que tenían muchas posibilidades y mucho potencial para haber creado empresa, pues me pasa con muchísimos amigos, me pasa con mi entorno alrededor. Hay una cierta mitificación de lo que es el sufrimiento del empresario, se genera una bola, un tipo de barrera mental sobre lo que supone estar en esa posición de supuesto riesgo continuo, que es verdad, quiero decir, tenemos un riesgo, pero es que la vida es riesgo en todas las posturas, en todas las posiciones en las que te puedas poner, ¿no? Entonces, el no entender del todo porque no se comunica correctamente, y yo te agradezco mucho este esfuerzo que estáis haciendo de comunicar esto, me parece una pérdida de talento importante. Y sobre todo entre mujeres, las chicas somos poquísimas mujeres que nos hemos lanzado a montar empresas, y en parte porque la visión del riesgo es demasiado sesgada. No es cierto que este camino sea un camino en el que solo hay riesgo, hay muchísimas otras cosas que tienen un peso muy importante en la vida, sobre todo de una persona que quiera compatibilizar con la maternidad, con hacer otras cosas, con seguir aprendiendo. Entonces, bueno. Cuando yo os propongo estas entrevistas a los diferentes empresarios a los que he ido entrevistando, todos os ponéis muy contentos de que exista este proyecto, porque eso significaría que aumentaría el número de empresas, aumentaría el tejido empresarial, pero es lo que tú has dicho, que luego no hay, o sea, falta como esa parte de vender la moto del emprendimiento que falta. Falta. Yo creo que hay que tener, lo que pasa es que los empresarios normalmente, por mucho que nos gestionemos, yo por lo menos en mi caso intento gestionar mi tiempo de forma que me quede para todo y para poder estar un poquito cómoda en mi vida, tenemos muchísimo trabajo y tenemos mucho que hacer, entonces es muy difícil encontrar además tiempo para poder hacer un poco por el sector, pero es verdad que a mí me parece una pena en Extremadura cómo se transmite los mensajes empresariales, y además está haciendo mucho daño a la generación de nuevas empresas, y luego encima mucha gente que podría estar haciendo nuevas empresas se está yendo, porque además las nuevas empresas, yo estoy pensando más en mi sector, son empresas de servicios, digamos de alto, de tecnología, de desarrollo. Entonces esas personas tienen una alta formación y acaban yéndose, y acaban a lo mejor montando algo fuera de Extremadura, cuando hombre, aquí lo podrían estar haciendo igual. Entonces yo desde luego estoy con la ventaja de vivir disponible en nuestra tierra. Sí, con la ventaja de vivir en un sitio que realmente es maravilloso. O sea, por a mí por lo menos Badajoz ha crecido conmigo, quiero decir, yo he crecido aquí y Badajoz ha crecido conmigo, y es uno de los sitios que me parecen más cómodos para vivir. Pero es cierto que claro, es que tienes que ver el hueco, que realmente lo tienes, pero no se ve porque la comunicación no está. Una persona que ha estado solamente en la universidad, que es lo que suele ver, una persona que ha terminado una carrera, un máster, incluso un doctorado, no ha salido de ese entorno, y en ese entorno tiene que estar el mensaje. Si no está el mensaje ahí, con su
pros y sus contras, pero también sus pros, pues es que esas personas no van a recibir ese mensaje. Yo por lo menos no emprendí porque quería hacer dinero. Entonces, para mí no es y el problema es que se suele simplificar ese mensaje también. Entonces, si las personas no tienen esa vocación, la vocación no es hacerse rico o hacerse grande, digamos, pues claro, dicen, pues esto no es para mí. Es y no que es debería verdad. ser el mensaje, trabaja lo que te gusta. Claro, y tú tienes muchísimas con la empresa tienes muchas opciones y tú puedes decidir, es verdad que no es fácil y además que tiene un recorrido, pero puedes decidir cuánto creces y hasta dónde llegas y a lo que te quieres dedicar. Entonces eso en la vida, cuando luego miras para atrás, dices, jolín, pues sí, lo he conseguido, pero es verdad que mucha gente que tengo a mi alrededor no lo está consiguiendo porque están en otro canal vital que les está poniendo trabas que a lo mejor no tienen que ver con la lógica, tienen que ver con otras cosas, con otro tipo de jerarquías. En la pública, por ejemplo, que muchos amigos míos claro, hicieron oposición y han acabado en la pública, pues en la pública tienes un montón de barreras que no tienen que ver con tu capacidad, tienen que ver con cosas externas. Y eso es algo que es muy difícil de llevar a veces vitalmente, ¿no? En este proyecto lo que hacemos es visibilizar determinados... Yo cuando empecé en el proyecto tenía muy claro que Eugenio tenía que ser uno de los primeros porque conocía su historia, es una persona que es ingeniero, trabajaba en una empresa y con 45 años creo que era aproximadamente, se paró y se hizo la pregunta, ¿soy feliz? Él tenía ya mujer, hijos, o sea, es decir, una situación en la que la mayoría de gente diría, estás loco. Pero se hizo la pregunta, ¿soy feliz con lo que hago? La respuesta no fue sí y se hizo panadero. Una persona capaz, trabajadora, cuando genera suficiente, digamos, fuerza interior, lo puede hacer. Lo que pasa es que tenemos muchos tabúes, muchos fakes, muchas cosas que están dentro de nuestra cultura, que se las transmitimos a nuestros hijos, sobre lo que debe ser su futuro. Entonces, claro, ya te digo, yo creo que la sobredimensión del riesgo y de los contras que tiene emprender ha generado, pues eso, un rechazo previo de gente que debería o que podría tener esa opción, que siempre tiene vuelta atrás. Quiero decir que no son cosas que dicen, bueno, me voy a hacer empresario como si me fuera a meter en una hipoteca. Pues no es necesariamente, o sea, tú puedes dar, igual que el camino de este chico fue generar empresa tarde, pues lo puedes hacer al revés, o sea, pero ya te digo, se genera un bulo, un miedo desde el colegio. Pues yo también intento ayudar en los colegios, que tienen además ahora programas para emprendimiento, además tienen profesores en los institutos que ya sí están trabajando más en ese tema, y siempre digo lo mismo, por favor, que no se genere ya en el colegio, porque entonces ya sí que no hay manera. Y bueno, ahí estamos. Has hablado del miedo, lo has dejado entrever un poco en una de las primeras respuestas que has dado. Siempre digo, o sea, siempre intento terminar las entrevistas hablando del miedo. ¿Tú has sentido miedo? ¿Qué consejo le darías a alguien que esté empezando para que luche contra ese miedo que es inevitable, todos tenemos? A ver, yo he tenido muchos miedos diferentes y además ha habido años, los primeros años de mi vida como empresaria, que fueron objetivamente muy complicados porque estábamos en plena crisis y era perfectamente posible que una junta o una administración no te pagara. O sea que eso es un miedo real, con todo lo lógico de tener el miedo, ¿no? De realmente que era inteligente tener miedo. Pero, y luego también es verdad que he tenido miedos internos. O sea, los primeros han sido siempre míos, de no ser capaz, de no tener la capacidad. Hay un sentimiento que tenemos en general los extremeños de síndrome del impostor, de realmente no tener capacidad que tienen otra gente. Y luego, pues a eso se añade pues la personalidad de cada uno, ¿no? Y yo, aunque tenía claro cada vez que trabajaba en algo que, bueno, había hecho un buen trabajo, al final, cuando empezaba a intentar venderlo, imagínate, intentar que alguien te pague por algo que tú estás haciendo y que tú lo convenzas de que eso que vas a hacer es algo que tiene que pagar, para mí fue una barrera enorme, enorme. No estaba mi personalidad, entonces yo he pasado miedos de todo tipo y lo he pasado mal, pero he tenido siempre alrededor, y creo que es la clave, gente muy, muy importante que me ha apoyado. Me han apoyado desde casa, me han apoyado desde mi pareja, me han apoyado el equipo. Entonces, para mí, lo que quizás se entiende mal en el empresario es que se ve como una persona sola.
solitaria. Incluso yo ahora que tengo mi empresa, es mía, solo la tengo yo soy plenamente consciente de que mi empresa es un equipo, somos un equipo. Entonces eso ayuda muchísimo a quitar miedos y buscar alrededor personas que te ayuden, que realmente sean capaces de complementarte e incluso mejorarte, eso es fundamental. Entonces yo siempre digo que para mí quizás de las cosas mejores que he hecho ha sido rodearme de gente extraordinaria. Y eso es lo que me ha ayudado a tirar para adelante, porque ha habido momentos muy difíciles. Luego hay que tener, claro, hay que saber tener mucho valor, tienes que ser muy fuerte y a veces tienes que ir donde la gente no va y tienes que hacer cosas que los demás no harían. Y a mí, eternamente, desde que empecé a trabajar, incluso antes de ser empresaria, me decían, eso es muy difícil, eso no se puede. Pues ahí es donde tienes que ir, porque eso, lo que ya se ha hecho no le interesa a nadie, tienes que ir donde no se ha hecho, pero tú sí lo ves. Entonces los miedos se tiene que aprender a vivir con ellos. Y no están solo en la empresa. El miedo a que te despidan o el miedo a que te, no sé, amorticen tu plaza o el miedo a que te manden a cualquier sitio y te cambien y te desubiquen. Ese miedo todos mis amigos lo tienen y están en diferentes momentos de fases de la vida en los que han tenido miedos de todo tipo. Entonces, que no te supere y sobre todo buscar apoyo, entender que te entiendan, y hay apoyo por todas partes. Quiero decir, una persona que está haciendo las cosas bien y que está intentando tirar para adelante, en Extremadura se le ayuda. No somos un entorno hostil en ese sentido. Es un entorno hostil en el sentido de que no se entiende luego socialmente el valor de la empresa, pero desde luego no vamos a machacar, y es verdad que se tiene mucha comprensión por lo que es un primer emprendedor, un emprendedor de primeros años. Entonces yo diría que se busque una red, de apoyo y pa'lante, porque es que la vida es difícil, no es que sea fácil en ninguno de los casos, pero esta por lo menos da muchas opciones de decisión. Pues muchas gracias, Patricia, por todos tus consejos. Como digo siempre, espero que esta entrevista sea otro granito más para que dentro de unos años podamos decir que el tejido empresarial extremeño ha crecido y que tengamos ese futuro que Extremadura se merece. Ya sabéis que nos podéis encontrar tanto aquí en YouTube como en TikTok e Instagram para más historias como la de Patricia, que ayuden de verdad a que Extremadura tenga el futuro que se merece. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.